Y de Aguascalientes nos vamos ahora a ver qué es lo que está pasando en Jalisco, porque recordemos que en la pasada elección del 2 de junio hubo muchas irregularidades en esta elección, hubo ciertos momentos que han tratado de impugnar en el partido de Morena para que Claudia Delgadillo pues pueda tener todavía un lugar como ser vista la próxima gobernadora. Mientras tanto también Pablo Lemus pues ya dice que es legítima la elección que él vivió, y para hablar de cómo está cerrando esta semana, qué es lo que se está viviendo en Jalisco, invitamos al periodista y compañero de este espacio y estas transmisiones de Sin embargo al aire, al periodista Pedro Mellado, a quien le damos la bienvenida a Café y Noticias. Muy buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, Perla y Daniela, me da mucho gusto estar con ustedes en este espacio y bueno, pues sí, lo que sucede es que ayer, bueno, no ayer, hace 2 días que estuvo Enrique Alfaro con el presidente de la República, a quien inusualmente le destinó un montón de adjetivos muy cálidos y amistosos, algo que es Sí. común en Enrique Alfaro. Miren, si revisamos la historia de Alfaro en los últimos 6 años, siempre que estuvo junto al presidente López Obrador se portó como un corderito. Uy, no, puros elogios y abrazos y mi amigo el presidente. Pero nada más se iba el presidente de Jalisco y entonces sí salía la fiera que estaba ahí escondida, el lobo feroz que siempre ha presumido ser Enrique Alfaro, y entonces le dedicaba la más soez andanada de adjetivos al presidente, pero ya cuando el presidente se había ido del estado. Entonces eso es muy común en Enrique Alfaro y más común ahora que está terminando el periodo. Pero de eso se agarró Pablo Lemos, del resultado de esa reunión donde Enrique sale como un corderito del despacho presidencial, desviviéndose en elogios para el mandatario, y hoy la mayoría de los periódicos de Jalisco, por no decir que todos, traen una cabeza que dice: Lemos dice que ya se le dio vuelta a la página electoral porque después de la reunión de Alfaro con AMLO ya quedó claro que no hubo fraude en Jalisco. Eso es lo que dice Pablo Lemos, lo dijo ayer a los medios de comunicación. Y les voy a decir algo que es verdaderamente muy lamentable y al mismo tiempo muy triste. En el estado de Jalisco y particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara, todos los periódicos, todos los medios convencionales, la radio, la televisión, los periódicos, todos han estado volcados en favor del presunto triunfo de Pablo Lemos desde el mismo día de las elecciones o desde antes de las elecciones. Incluso ha sido muy sintomático y muy vergonzoso que la mayoría de los medios convencionales le han dado muchísimo espacio a las argumentaciones de Lemos, pero muy poco espacio a las argumentaciones de Morena en su impugnación del proceso electoral. No ha habido un solo medio, y lo digo así con toda certeza, que haya, digamos, expuesto y puesto a consideración de sus lectores o de sus audiencias las argumentaciones de Morena en contra de las irregularidades que hubo en el proceso electoral para la elección de gobernador. Entonces, aquí en Jalisco pasa lo que sucede en muchos estados de la República, en la mayoría de los estados de la República, donde los medios convencionales están prácticamente sometidos al poder, bien sea porque simpatizan con el candidato, en este caso de Movimiento Ciudadano, bien sea porque tienen un odio irracional contra Morena y contra el presidente, o bien sea porque tienen algún otro tipo de compromiso que defender en su alianza con el gobierno en turno, en este caso el de Alfaro, y el que presumiblemente podría ser el gobierno de Pablo Lemos. Entonces, si leyeran ustedes los periódicos de Jalisco, escucharan las estaciones de radio de Jalisco y vieran los canales de televisión de Jalisco, todos le convencerían a usted que pues sí, Pablo Lemos ya es el gobernador electo, es inamovible, su triunfo es inobjetable y por lo tanto deberá tomar posesión el 6 de diciembre. Sin embargo, a mí que me ha tocado ver este proceso de cerca y que he visto procesos electorales, muchachas, desde hace por lo menos 44 años, Wow. y de todo tipo y de toda naturaleza en Jalisco, y conozco a los actores políticos de Jalisco, y podría decir con toda certeza quién está detrás de toda esta manipulación de la elección de Jalisco, pero no lo digo porque no tengo las pruebas, pero sí tengo la certeza de quién puede ser el personaje que pudo haber manipulado todo esto. ¿Por qué? Porque lo que sí puedo decir con toda certeza es que hay suficientes evidencias de que en los comicios realizados en Jalisco el domingo 2 de junio del 2024 se violaron los principios rectores de la función electoral: la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la máxima publicidad y la objetividad.
Todos estos elementos, todos estos principios que se violaron, son razones suficientes para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anule estas elecciones plagadas de irregularidades. Además, el Instituto Nacional Electoral tendría que considerar la remoción de la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Paula Ramírez, y ejercer su facultad de atracción para asumir la organización y la realización de elecciones extraordinarias en el estado de Jalisco. ¿Por qué digo esto con respecto a Paula Ramírez? Porque se han publicado evidencias muy concretas de que se perdió la cadena de custodia en los paquetes electorales, que hubo cientos de paquetes electorales que se contaron en cero porque no se encontraron las boletas, y que a pesar de eso, la presidenta del Instituto Electoral, Paula Ramírez, reconoció que sí se dieron esas irregularidades, pero argumentó, bueno, que no eran tan graves como para invalidar la elección. Pero el simple reconocimiento de Paula Ramírez de que hubo insuficiencias y digamos que sean producto más bien de la incapacidad y no de la mala fe, aunque todo el mundo piensa que hay algo de mala fe en este asunto, porque no puede haber tanta ingenuidad en una funcionaria electoral que además estuvo en el Instituto Nacional Electoral muy pegada al grupo de Lorenzo Córdoba. Entonces, no puede haber ingenuidad, pero ella misma ha reconocido que sí, que hubo irregularidades graves, porque nada más en la zona metropolitana de Guadalajara, por poner un caso muy, pero muy concreto, hubo 2 publicaciones del diario NTR el lunes 17 de junio y el miércoles 19 de junio. Y nada más como muestra de lo que denuncia Morena, que en un siguiente punto se lo voy a comentar, con base en la impugnación que hizo Morena de la elección. Miren, el lunes 17 de junio, un reportero que se llama Lauro Rodríguez de el periódico El Diario NTR publica lo siguiente, que solo en el área metropolitana de Guadalajara, dejaron de contabilizarse 70,000 votos. 70,000 votos se quedaron sin ser contados en el área metropolitana de Guadalajara. Y además dice Lauro Rodríguez, dice que esto significa que no se contaron en total más de 200 casillas electorales. Es decir, casillas que no aparecieron, que no se contaron y que por lo tanto no están en el cómputo de la elección de gobernador. Y que pesan mucho cuando la diferencia entre ambos candidatos es muy pequeña, ¿no? No, pero te voy a decir una cosa, es que miren compañeras, de acuerdo con los criterios de la autoridad electoral, hay 2 principios que se tienen que tomar en consideración en el momento de hacer la evaluación de un proceso electoral. El cuantitativo, que corresponde a la cantidad de votos que se emitieron en la votación y que en algunos casos, como por ejemplo la elección presidencial de Claudia Sheinbaum contra Xóchitl Gálvez, pues cómo alegas una diferencia de 30 puntos porcentuales y más de 20 millones de votos, ¿no? Claro. O sea, es imposible que alguien pueda hacer trampa con tantos votos de diferencia, ¿sí? Pero hay otros casos en donde, como en el caso de Jalisco, que el Instituto Electoral dijo que era menos del 5% y luego el Tribunal Electoral del Estado acomodó los números para decir que era más del 5%, porque hay una de las normas para la anulación de una elección es que la diferencia sea menor al 5% de los votos entre el primero y el segundo lugar. Pero el asunto también es el siguiente. Cuando hablábamos hace un momento de los principios que rigen la función electoral, que son la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, estamos hablando de valores subjetivos, pero de valores esenciales que le dan certeza y le dan legitimidad a un proceso electoral, más allá de los números que se contabilizaron, de las casillas y de los votos que se emitieron. ¿Por qué? Porque la calidad del proceso electoral es incluso más importante que los mismos cómputos de los votos. Cualquiera puede acomodar los votos en una casilla. Les estaba diciendo hace un momento, por ejemplo, que Lauro Rodríguez publica una nota el 17 de junio donde dice que 70,000 votos de 217 casillas en la zona metropolitana no fueron contabilizados. Y habla, por supuesto, esta información de que se trata de votos en casillas del Salto, de Guadalajara, de Tlaquepaque, de Tlajomulco, de Tonalá y de Zapopan. Pero el asunto delicado en esta nota del lunes 17 de junio de Lauro Rodríguez en NTR es que la presidenta del Instituto Nacional Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Paula Ramírez,
describió que por la complejidad de ser un proceso electoral local y federal, las personas funcionarias de casillas tuvieron equivocaciones al momento de entregar los paquetes. Es decir, la señora dice, no, pues no hay mala fe, nada más que fuimos ineficientes y por eso no se contaron 70,000 votos de la elección de gobernador en la zona metropolitana. Pero ahí les va otro dato, porque también está impugnada la elección de alcalde en Guadalajara. El miércoles 19 de junio, Lauro Rodríguez otra vez saca una nota. Es un muchacho, es muy buen reportero en NTR en Guadalajara. Lauro Rodríguez sacó otra nota donde dice, un total de 124 casillas de la elección de gubernatura de Jalisco fue computado en cero. Y aquí se refiere en esta segunda nota a 124 casillas más y a 39,158 votos. No es tanto la cantidad de votos, sino la cantidad de casillas. Hablamos en este caso de 124 urnas y en el caso anterior que les acabo de relatar de la nota del lunes 17, estamos hablando de 217 casillas. Ya estamos hablando de más de 300 casillas, solo en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿sí? Bueno, entonces, cuando vemos este tipo de datos y otros que son muy enigmáticos, o sea, yo he estado documentando, por ejemplo, el comparativo de las elecciones entre la elección federal y la elección estatal, y hay una disparidad enorme donde curiosamente los números que favorecen al Partido Movimiento Ciudadano, a Pablo Lemos y a Verónica Delgadillo en Guadalajara, son disparatadamente diferentes a los números de la elección federal o de la elección de diputados. Y les pongo un cuadro que yo he compartido con nuestra audiencia, en donde hago el comparativo, por ejemplo, de lo que fue de la elección de gobernador en Guadalajara y la elección de alcaldesa en Guadalajara. Fíjense ustedes, en Guadalajara hay 3 distritos electorales, el 8, el 9 y el 11. Y para que se den ustedes una idea de lo extraña que fue la votación o lo mágica que fue la votación en Guadalajara con respecto a la elección de alcalde y de gobernador, en la elección de diputados locales en Guadalajara, Morena gana los distritos 9 y 11 y solamente pierde el distrito 8 en Guadalajara en la elección de diputados locales. En esta elección de diputados locales, Morena gana solo 1 de 3 distritos en Guadalajara. Nos vamos a los mismos distritos en la misma ciudad de Guadalajara, pero en la elección de diputados federales. En la elección de diputados federales, Morena vuelve a ganar el distrito 9 y el distrito 11. Pero el distrito 8, que en la elección de diputados locales ganó Movimiento Ciudadano, en la elección de diputados federales lo ganó la coalición PAN-PRI-PRD. Y en el caso, por ejemplo, del cómputo de los 3 distritos en favor de Morena, en Guadalajara son 281,000 votos. En el cómputo de los distritos en la elección federal para Morena son 266,000 votos. Para Movimiento Ciudadano, el cómputo de esos 3 distritos en la elección local es de 253,000 votos. Para la elección federal, en los 3 distritos de Guadalajara es de 207,000 votos para Movimiento Ciudadano. Y ahí les va el dato sorprendente. Movimiento Ciudadano en Guadalajara en ninguna de las 2 elecciones, ni en la local ni en la federal, de diputados cuando mucho llega a 253,000 votos. Y resulta que en Guadalajara, Verónica Delgadillo tiene 308,000 votos. Y en Guadalajara, Pablo Lemos tiene 332,000 votos en la elección de gobernador. Y resulta que en los 3 distritos de Guadalajara también perdió en Movimiento Ciudadano la elección de senador de la República. Y aún así, gana Pablo Lemos los 3 distritos de Guadalajara y Claudia Delgadillo gana también la elección de alcaldesa. Entonces, no hay coherencia entre unos y otros números. Lo que dice Morena, y no carece de razón lo que dice Morena, es que hubo una manipulación generalizada del cómputo de votos. Recuerden ustedes, y además está documentado, mientras que en las 9 entidades donde hubo elección de gobernador y de jefe de gobierno, cerraron el PREP por encima del 80% de los votos computados. El único estado donde estuvo por arribita del 62-63 fue Jalisco. El cómputo del PREP en Jalisco se activó después de las 10 de la noche, cuando todos los votos de
la zona metropolitana llegan en cuestión de minutos a los centros de cómputo y se empezó a mover el cómputo. Estoy hablando del principio de máxima publicidad y transparencia. Bueno, pues en Jalisco a las 10 de la noche el PREP apenas tenía contabilizados, y no voy a exagerar, menos de 200 votos en el PREP, cuando en otros estados ya iban como en el 60 o 70%. Hay una serie de irregularidades muy concretas que tendrá que analizar en su momento la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y les voy a dar un último dato para que ustedes vean cómo sí se percibe que hay una connivencia entre las autoridades locales y el candidato de Movimiento Ciudadano. Y nada más un dato que me parece que es fundamental. Fíjense ustedes, el pasado 12 de agosto, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, el que acusan de que está al servicio de Enrique Alfaro, ese tribunal decidió que el juicio de inconformidad planteado por Morena no era procedente por muchas razones, pero hay un dato verdaderamente espeluznante que tendrá que ser un agravante que Morena tendrá que reclamar ante la Sala Superior. Resulta que originalmente el mismo Instituto Electoral del Estado, y así está en los cómputos que incluso el Instituto Nacional Electoral difundió en su momento, de acuerdo con el cómputo que reconoció el Instituto Nacional, el Instituto Electoral de Jalisco, desde un primer momento, la diferencia porcentual entre Pablo Lemus y Claudia Delgadillo era de 4.96%. 4.96%. Entonces, esta diferencia está en el rango que se debe de tomar y se puede tomar en consideración en caso de analizar la nulidad de unos comicios, porque había una diferencia menor a 5% entre Pablo Lemus y Claudia Delgadillo. Bueno, eso todavía hasta el mes de julio, pero resulta que el 12 de agosto, cuando el Tribunal Electoral del Estado resuelve que es improcedente el juicio de inconformidad promovido por Morena, resulta que hace magia y dice lo siguiente. Dice que al tomar en cuenta la votación válida emitida en el estado de Jalisco, la diferencia entre Pablo Lemus y Claudia Delgadillo es del 5.08%, es decir, rebasa el 5% del mínimo que se puede considerar en el momento de ponderar la nulidad de una elección. Pero hay un dato gravísimo en esto. Revisando la ley electoral federal y la ley electoral local, no hay ningún artículo de ninguna naturaleza que establezca que para sacar el porcentaje de triunfo de un candidato a la gubernatura se deba de tomar en cuenta la votación válida, porque al quitarle a la votación total captada en las urnas los votos nulos y los votos de candidatos no registrados, pues claro que sube los porcentajes. Pero esa tracala la hizo el Tribunal Electoral de Jalisco para favorecer a Pablo Lemus, aumentar el porcentaje y rebasar el 5% y pretendidamente sustraerlo del riesgo de que se considere la nulidad. Pero ese elemento es un elemento que tendrá que ser ponderado por la Sala Superior, porque uno de los agravios que se argumentan en la elección de Jalisco es la falta de certeza en el cómputo y en la transparencia de la información que se manejó oficialmente sobre las elecciones. Y bueno, pues a pesar del optimismo de Pablito Lemus, pues habrá que esperar que resuelva el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Sala Superior, que además en el año 2018 decretó la nulidad de las elecciones por la presidencia municipal de Monterrey en el 2018. Los mismos consejeros que están ahora, fíjense por qué argumentos la anuló. Por la ausencia de contabilización de 28 paquetes electorales que representan la diferencia porcentual superior a la diferencia entre el primero y segundo lugar. Aquí podemos hablar, así comprobado, de más de 100,000 votos en Guadalajara que no fueron contabilizados. Irregularidades en el traslado, resguardo y custodia de los paquetes electorales. Irregularidades durante la sesión de cómputo. Pérdida de paquetes electorales y subsecuente recuento a partir de los encartes o lonas electorales. En Jalisco hubo decenas de urnas que no tuvieron votos, que llegaron sin votos y sin actas al conteo del miércoles siguiente. Y hay un reclamo de Morena de que en más del 50% de los distritos electorales de Jalisco había habilitados como representantes o como funcionarios de casilla, personas que al mismo tiempo son funcionarios en los gobiernos municipales o estatal de Movimiento Ciudadano. O sea, entonces a pesar de la fiesta que tengan Alfaro,
Lemus y todos los medios de comunicación a los que les pagan, todavía hay una posibilidad fuerte de que esa fiestita se les venga abajo, Pedro. Bueno, nomás les voy a dar el último dato y con esto termino. Los magistrados que el 31 de octubre del 2018 anularon los comicios para la alcaldía de Monterrey fueron la entonces presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Janine Otálora Malasis, y los magistrados Mónica Aralí Soto, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y José Luis Vargas Valdés. Votaron en contra de la anulación de los magistrados electorales Felipe de la Mata Pizaña, Indalfer Infante González y Reyes Rodríguez. 3 de los magistrados que en el 2018 anularon los comicios en Monterrey siguen en la Sala Superior: Mónica Aralí Soto, que ahora es la presidenta, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Janine M. Otálora Malasis. Y 2 magistrados que se opusieron a la anulación siguen en el tribunal, como es el caso de Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez Mondragón, aunque Felipe de la Mata muy probablemente votaría en el mismo bloque que la presidenta Mónica Aralí y Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Entonces, ante este escenario, ante este precedente jurídico, ante esta integración de la Sala Superior y ante el cúmulo de irregularidades que se cometieron en la elección de Jalisco, no es nada remoto suponer que pueda haber razones para que el Tribunal Federal decretara la nulidad de la elección de gobernador y la elección de alcalde en Guadalajara y en el estado de Jalisco. ¿Y hasta cuándo tienen, Pedro, para resolver estas impugnaciones y este caso de la elección? Bueno, la elección en el caso de gobernador, el nuevo gobernador tendría que tomar posesión de su cargo a más tardar el 6 de diciembre. Okay. Entonces, el asunto de la elección de gobernador se puede resolver incluso todavía hasta noviembre. Okay. Entonces hay Pero mucho bueno, margen o sea, ahí. el asunto, perdón, Pedro, el asunto de la legitimidad, con todos estos datos que nos acabas de exponer, y quiero hacer énfasis en eso porque eso, con lo que empezaste, creo que es el gran dato de contexto, de que a pesar de que tienen el gran control de los medios de comunicación en la entidad, pues sí vendría a jugar en contra de la legitimidad de un gobierno de Lemus, que él sí ya se da por ganador. Uh-huh. Bueno, pero es que hay una cuestión que es muy importante y yo creo que eso es parte de lo que nosotros como medios debemos de tratar de resolver y de abonar en favor de las audiencias y de los lectores. La muy generalizada falta de cultura electoral. La falta de cultura electoral, la falta de cultura política, la falta de cultura cívica son, digamos, males que engendró el viejo régimen porque le convenía que la gente estuviera en la oscuridad y en la ignorancia. Pero los medios se vuelven cómplices de este tipo de situaciones irregulares o maniobras o fraudes, porque de esa manera pueden crear un clima y una narrativa en favor del interés que ellos están dispuestos a defender o respaldar. Entonces, no es una cuestión de ingenuidad o de ineficiencia profesional o de desdén profesional o de falta de pericia profesional. Es una actitud deliberada de la mayoría de los medios para mantener a la gente ignorante de lo que está sucediendo y para crear la sensación de que Movimiento Ciudadano tiene razón y de que ganó legítimamente la gubernatura. Claro, quien tendrá que definir la legalidad o ilegalidad de la contienda y definir si es validado el resultado o es anulado los comicios, finalmente va a ser la Sala Superior en una resolución definitiva e inatacable. Pero en Jalisco lo que los medios pretenden y lo que pretende Movimiento Ciudadano, incluso con muchísima agresividad, porque si vemos, por ejemplo, la nota que se publica hoy en Mural, en donde Lemus se dice ganador y de que ya se le dio vuelta a la página, las declaraciones de Lemus son sumamente agresivas en contra de Morena, en contra de la candidata Claudia Delgadillo y en contra del partido rival. Por ejemplo, dice Pablo Lemus, dice, lo único que buscan es seguir exprimiendo a muchos jaliscienses para bajarles dinero, porque bajo la retórica de que se va a repetir la elección, sabemos que han ido a pedir dinero y financiamiento para poder sostener sus actividades. A través de esta retórica están afectando los bolsillos de una familia y ya basta de esto, ya basta de estas mentiras y de estos actos de corrupción. Vamos a defender nuestro triunfo. Da por hecho, dice, estamos felices por el respaldo y convertirlo en un tema nacional. Se refiere
al respaldo que los emesistas le dieron a él en la reunión nacional que tuvieron en México. Pero a lo que me refiero es esto. Sí, y lo afirmo categóricamente, la mayoría de los medios convencionales, impresos, radio, televisión y algunos digitales pagados de manera mercenaria para crear ese clima, están en favor de crear un clima y una narrativa que pretende imponer desde ahora, antes de la resolución del Tribunal Federal, el supuesto de que Lemus ya ganó. Y esos mismos medios se han encargado de demeritar los reclamos de la oposición, e incluso les voy a decir algo que es mucho más grave. Muchos de esos medios que se dicen serios y profesionales se le han pasado burlándose también de Claudia Delgadillo, y en gran medida por su calidad de mujer, demeritándola, diciendo que para qué chilla, que ya perdió, que ya se vaya en paz a su casa. O sea, ese clima, esa narrativa agresiva, misógina, grotesca y grosera, a ese clima también han contribuido los medios de comunicación en Jalisco. Y por eso Pablo se siente muy cómodo y Alfaro se siente muy cómodo. Pero esto que les estoy diciendo se lo puede corroborar cualquier persona que no tenga algún interés. No, claro que sí. Pablo Lemus es un tipo que ha sido agresivamente despectivo contra las mujeres y particularmente en los contra debates. la Morena. Y le pueden preguntar a Candelaria Ochoa, que fue regidora en esta administración de Pablo Lemus y que lo denunció por violencia de género y que fue desestimado por el tribunal local. Pero Pablo Lemus ha sido sumamente agresivo, grosero, misógino, despreciativo contra las mujeres que militan en partidos contrarios al suyo. Y bueno, del suyo no dice nada, porque también hay que decir que aunque en las mujeres de Movimiento Ciudadano hay mucho talento, también la mayoría son muy disciplinadas a los designios de su dirigencia, de Alfaro y de Lemus. Pero esa es la realidad. Totalmente. Aunque haya una cofradía de medios cómplices, sumisos y abyectos en el estado de Jalisco, que más allá del resultado de la elección, han jugado de manera abyecta y parcial en favor de Movimiento Ciudadano y de Pablo Lemus, y con todo el respaldo de los poderes fácticos. Acá la iglesia pesa mucho y juega en favor de Pablo Lemus, el Centro Empresarial y la Canaco que son, digamos, el gremio de origen de Pablo. Pablo fue presidente del Centro Empresarial, y el presidente de Zapopan, que es incondicional de Lemus, también fue presidente del Centro Empresarial. 2 diputados de Morena que perdieron en la elección federal también son de la misma cofradía del Centro Empresarial de Jalisco. Entonces, como en pocas entidades del país, hay un núcleo social de élite privilegiada que está detrás de Pablo Lemus y lo defiende, porque también los gobiernos de MC, y hay que decirlo con toda claridad, han propiciado la destrucción del entorno en muchas colonias tradicionales de Guadalajara, porque han privilegiado los negocios inmobiliarios de sus amigos. Pues ahí está todo lo que está sucediendo allá en Jalisco. Vamos a estar muy, muy atentas todavía, como nos decías, hasta noviembre se puede llegar a resolver este tema, debido a que el gobernador tendría que tomar posesión, gobernador o gobernadora tendría que tomar posesión en diciembre. Así que este espacio sigue abierto para que nos cuentes lo que vaya sucediendo. Pedro, muchísimas gracias por haber estado esta mañana en Café y Noticias. Yo encantado, si de algo es útil que participe con ustedes. Claro. Me siento muy honrado y muy a gusto. No, hombre, si la gente pide que invitemos al doctor Pedro Mellado, nosotros felices. Y bueno, seguimos al habla, Pedro. Muchas gracias. Bueno, pues ahí nos estaremos viendo, muchachas. Gracias. Buen día. Bye.